La Guerra Dakota. La persecución. Una guerra de 6 semanas con los Dakota en 1862 devastó el valle del río Minnesota. 303 indios fueron condenados a morir, 38 fueron ahorcados. El pueblo Dakota fue desterrado de Minnesota. Miles de indios, liderados por Pequeño Cuervo, escaparon al territorio Dakota. Pero la sed de venganza en Minnesota solo podía ser saciada persiguiendo y castigando al líder indígena y a sus guerreros. Sibley. La guerra terminó, pero la gente aquí en Minnesota está exigiendo venganza. Bueno, hemos tenido un buen comienzo, gobernador. 38 indios fueron ahorcados, y en la primavera los que Pequeño Cuervo dejó atrás serán llevados a Dakota. Así que eso le librará de otros 1,600, gobernador. Bueno, sabe, Lincoln sí acertó en algo. La ley dice que cualquier Lakota en Minnesota debe ser trasladado más allá de la frontera de cualquier estado. Así que le pregunto, ¿los exterminamos a todos o los sacamos de aquí? Yo prefiero lo primero. Bueno, Lincoln mismo dijo que no colgaría a cientos de hombres. Pero él no estaba aquí. No vio los horrores que esos indios cometieron. Cientos de civiles asesinados. Minnesota desolada. No ha terminado. ¿Qué quiere decir? Los juicios, las ejecuciones y las reubicaciones no son suficientes. He escuchado que los peores han huido al territorio de Dakota con Pequeño Cuervo. Y necesito que usted lidere una expedición al territorio de Dakota y traiga de vuelta a Pequeño Cuervo. Gobernador, estoy listo para retirarme. No soy un soldado. Soy un hombre de negocios. Fui gobernador antes que usted. Estoy hecho para los negocios y la política, no para ser soldado. Acepté su nombramiento y luché en la campaña, cumplí con mi deber y estoy listo para volver a casa. Pero nosotros no estamos listos para que se vaya. Y el general Pope está de acuerdo. La gente de Minnesota lo respeta mucho a usted. Lo admira. Usted es justo la persona que necesitamos para liderar esta expedición. Está bien. Si debo, lo haré. Pero no estoy entusiasmado con esto. No se preocupe, tendrá ayuda. El general Pope y yo tenemos un plan. Escuchamos que los Dakota se han ido hacia Devil's Lake. Queremos que usted vaya a Devil's Lake y los encuentre. Y si no están allí, probablemente se habrán ido hacia Missouri. Así que queremos que los siga hacia Missouri y el territorio Lakota. ¿Cuántos hombres tendré a mi mando, gobernador? Tendrá 4,000 de infantería, pero también recibirá algo de ayuda. El general Sully traerá sus 3,000 jinetes por el Missouri para reunirse con usted aquí. ¿El general Sully? Un West Point que luchó en Bull Run. Dicen que es un comandante serio, gobernador. El general de los generales. Ahora espero que usted los empuje hacia el oeste. Y luego Sully vendrá desde el este para cortarles el paso. Apoyar a McClellan en su conflicto con Lincoln no fue muy inteligente. Él fue exiliado aquí, junto con el general. El error de Pope fue perder en Bull Run. Lincoln hizo una purga. Envió a todos los que creyó que lo decepcionaron a las tierras fronterizas como Minnesota. Así que usted quiere que vaya al oeste y case a Pequeño Cuervo. Espero que Sully esté a la altura. Es un tipo de guerra diferente, gobernador.
No se preocupe por Sully, es un profesional. En junio quiero que usted se dirija al territorio de Dakota. Eso es dentro de meses. Tenemos que esperar a que mejore el clima y crezca la hierba. Los caballos necesitan pasto. Agencia Redwood, Minnesota. Hola, atardecer. Me preguntaba, ¿estás esperando a alguien? Hay niños Dakota en la escuela. Quería asegurarme de que llegaran bien a casa después de clase. Sabes, oí que estabas planeando ir al territorio de Dakota. ¿Es cierto? Eso pienso, sí. Los niños te van a extrañar bastante. Tú nos has ayudado muchísimo. Eso espero. Sin embargo, debo reunirme con mi marido. Entiendo. Por cierto, ¿sabes exactamente a dónde es que vas a ir allá? Cerca del río Missouri. Eso es todo lo que sé. Hay alguien allí con quien quiero que hables. ¿Quién? Mi hermana. Ella tiene un rancho grande en el territorio de Dakota. Todos la conocen. Su apellido es Collins. ¿Por qué ella querría hablar conmigo? Bueno, ella ha decidido intentar ayudar a los Dakota que han sido expulsados de aquí. Y cree que es hora de empezar una escuela allá para los niños Dakota. ¿Por qué haría eso? Bueno, quién sabe. Quizás ella simplemente piensa que es lo correcto. Podrías serle de gran ayuda, ¿sabes? Podrías continuar el trabajo que comenzaste aquí. Gracias por decírmelo, señorita Woodbury. Oh, por nada. Yo, de corazón, te deseo lo mejor en todo lo que hagas. Bueno, Gibbons, espero que la ayuda llegue pronto. No me gusta cómo pinta esto. Pero Pequeño Cuervo nos advirtió. Dijo que vendrían. Es demasiado pronto. Bueno, más vale que sea un regimiento. No vamos a tener un regimiento. Los tres fuertes en la frontera no tienen tantos hombres en total. Solo estoy reuniendo a mis soldados. Los Dakotas tienen hambre, necesitan comida. Ni siquiera tenemos un recuento de cuántos serán. Podría haber Chippewa o Yanktons de entre los Dakotas. Los soldados están llegando. Haré que hagan un recuento. Río Missouri, territorio de Dakota. Señorita West, el coronel la está esperando. Gracias por responder a mi solicitud, señorita West. ¿Se está adaptando al territorio de Dakota? Sí, la escuela ya está abierta. ¿Cuál es la composición de su escuela? ¿Composición? ¿Sus estudiantes? ¿Todos son Dakota? Bueno, ellos son una mezcla de niños Dakota y blancos. ¿Es por eso que me ha invitado aquí, coronel, para discutir la composición de nuestras aulas? Usted lleva aquí un tiempo ya, y pensé que tal vez podría responder algunas preguntas ¿Sobre qué? sobre el paradero de ciertos individuos Dakota. Entiendo. Haré lo que pueda. 3 de estos individuos son jefes Dakota de la zona central de Minnesota. Coronel, realmente no estoy bien versada en asuntos de tribus. Trabajo con niños. Por favor, dígame si conoce el paradero de un tal Voz Roja. He oído hablar de Voz Roja, pero no lo conozco. ¿Y al jefe Pequeño Cuervo? No he visto al jefe Pequeño Cuervo desde antes de la guerra. Está bien. ¿Y qué hay de Granizo Viajero? Sí, a Granizo Viajero sí lo he visto alguna vez. El padre de uno de mis alumnos era seguidor de él. ¿Cuál era el nombre del alumno? Johnny. ¿Johnny? ¿Cuál era su nombre indio? Estrella Viajera. Señorita West, desde que está en Dakota, ¿ha visto a Granizo Viajero o a Estrella Viajera? No, no los he visto. Gracias. Hay una persona más de la que me gustaría hablar con usted. Está bien. ¿Sabe algo del paradero de un tal Nathan Cates? ¿Está buscando a Nathan? Así es.
Obviamente no por las mismas razones que buscamos a los otros. No he visto a Nathan prácticamente desde que llegamos aquí. Sí, oímos que se fueron juntos de Minnesota. Es cierto, pero él fue a ver a su familia. Hubo una muerte en su familia. ¿Su familia en el estado de Virginia? No. Su familia en Indiana. Señorita West, necesito que sea totalmente honesta con respecto a la siguiente pregunta. Por eso estoy aquí, coronel. ¿Es usted consciente de que Nathan Cates es un agente de la Confederación? ¿Qué? ¿Es usted consciente de que Nathan Cates trabaja como agente de los Estados Confederados de América? Pero eso es imposible. Él luchó junto a los soldados de usted en Fort Ridgely. Sí. Para nosotros es obvio que el señor Cates es muy bueno ocultando su verdadera identidad. Me disculpa, coronel, pero simplemente no le creo. Usted creerá lo que elija creer, señorita West. Sin embargo, si por casualidad llega a saber el paradero del señor Cates, o de Estrella Viajera, o el paradero de Granizo Viajero, de Pequeño Cuervo, o de Voz Roja, entonces, por favor, hágamelo saber tan pronto como sea posible. Por supuesto que lo haré. ¿Hablas en serio, Emily? ¿Él dijo eso sobre Nathan? Sí, las cosas están realmente mal ahora. ¿Dónde está Nathan? Se supone que regresará en 2 días. Posiblemente mañana. Y me temo, Emily, que tengo aún más malas noticias. ¿Qué averiguaste? Emily, los generales y el gobernador Ramsey están furiosos porque solo 38 indios Dakota fueron ahorcados. Querían que todos aquellos que fueron juzgados fueran ahorcados. Esos son más de 300. ¿Qué están planeando, Susan? No les fue suficiente con que expulsaran a miles de indios Dakota de Minnesota. Están organizando un ejército para invadir el territorio Dakota y destruir a nuestro pueblo. ¿No tienen que rendir cuentas a Washington? Creo que solo rinden cuentas a Ramsey. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Cuando Nathan regrese, ustedes dos deben desaparecer. Las cosas se van a poner peligrosas muy pronto. Frontera entre Minnesota y el territorio de Dakota. Punto de control. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarla? Voy de camino a ver a unos amigos. Me dijeron que iba a haber más Dakotas por aquí. Creo que habrá muchos más Dakotas la semana que viene. ¿Sabe que está saliendo del territorio de los Estados Unidos al irse de aquí? Soy consciente de eso, sí. Bueno, mire, Dakota es un lugar muy peligroso para una mujer sola. Minnesota ha sido un lugar muy difícil para todos los Dakota. Fue su gente la que comenzó todo este lío. Su gobierno estaba matando de hambre a mi gente. ¿Por qué se sorprendieron cuando hicimos justo lo que era necesario para sobrevivir? Escuche, usted debe decirme su nombre y dónde se encontraba en Minnesota. ¿Todos los Dakotas estaban obligados a hacer esto cuando pasaban por aquí? Sí, lo estaban. ¿Y qué es lo que hace con esa información? La guardo en un libro de registro aquí dentro. ¿Puedo ver ese libro de registro? Supongo que sabe leer entonces. Sí, sé. ¿Usted está buscando a alguien? Estoy buscando a muchos a alguien. Señora, ese libro de registro es propiedad del Ejército de los Estados Unidos. No tengo permiso para mostrárselo a nadie sin la debida autorización. ¿A dónde va desde aquí? Pasa directamente de mis manos al general Sibley. Desde luego no a usted. Es una lástima. Estoy buscando al resto de mi familia. Le recomiendo que regrese al lugar de donde vino y los busque ahí.
Regresaré sin dudas. ¿Quién demonios es el responsable de esto? ¿Era usted el guardia de servicio, soldado? Sí, señor, era yo. Entonces, por favor, reporte. Bueno, señor, estuve ausente durante unos 20 minutos. ¿Cómo que estuvo ausente? ¿A dónde demonios fue? Estaba haciendo mis necesidades, coronel. Al menos pudo salvar aunque sea los libros de registro. No, señor. Estaban justo en medio del fuego. No entiendo cómo demonios fue que usted dejó que esto sucediera. Sí, señor. ¿Quién eres tú? ¿Qué demonios fue eso? Territorio de Dakota. Cerca del río Missouri. Aldea de granizo viajero. ¿Necesitan hablar conmigo? Sí, abuelo. Necesitamos hablar con usted sobre alguien que hemos visto. ¿Dakota o Guachito? No sabemos. ¿Hombre o mujer? Mujer. ¿Qué llevaba puesto? Estaba vestida un poco raro. Atuendos extraños. Una especie de marrón, una especie de verde. ¿Cree que esa mujer era un chamán? Estaba adornada con huesos y pieles. La vi detrás de nuestra casa. Sí, estaba ahí parada muy quieta. Quizás sea una bruja. ¿Habló con ustedes? No, ¿Intentaron hablarle? cuando lo hicimos, ella salió corriendo hacia el bosque. Por aquí van a notar que los Dakotas son diferentes a nosotros. ¿Podrías decirle que eres su jefe? Bueno, no soy su jefe, pero necesita saber que no queremos hacerle daño. ¿Piensas quedarte aquí en tu tierra natal? Sí, nos dijeron que podíamos usar estas casas como refugio. ¿Como este pueblo? Aquí vivieron comerciantes de pieles hace muchos años. Algunas de estas casas parecen que no te protegerían de la lluvia. Algunas no lo harán. ¿Hay otras? Sí, a poca distancia. Están hechas de barro y hierba. ¿Casas de tierra? Retienen mejor el calor del fuego que estas. Mi esposa viene de Minnesota. Le gustarán más esas. ¿Puedes verla? Sí, está más cerca de la tierra. ¿Es humana o es un espíritu? Mi nieto la ha visto. Quizás hable con nosotros. La paz sea contigo. Somos los jefes Koda de Minnesota. Soy el jefe Granizo Viajero. Yo soy el jefe Voz Roja. ¿Eres Dakota? No creo que pueda hablar. Matakiasin. Puede hablar. Soy Chiniotti. Gente de los árboles. Ella es del bosque antiguo. Mi padre y mi madre eran franceses.
Los mataron en una emboscada cuando era una niña. Los Chippewa me acogieron. Me intercambiaron con los Dakota. Ellos me enseñaron las costumbres del pueblo y me pusieron el nombre de Kiota. Pero ustedes son del lugar de las aguas turbias. ¿Por qué están aquí? Los soldados nos expulsaron de nuestras casas. Yo he visto a esos soldados. La mayoría todavía está en Minnesota. Muchos están aquí. Ustedes los trajeron. Nosotros no los trajimos aquí. Ellos nos trajeron. Esos soldados tienen que irse de aquí. Luchamos contra ellos. Muchos soldados murieron. ¿Qué les pasó a sus Dakota? Muchos Dakota de los nuestros también murieron. Entonces ustedes no pudieron expulsarlos. Entonces esa será mi tarea. ¿Pero con qué armas? Ni siquiera tienes caballos. No necesito caballos. Yo estaba aquí antes que los caballos. ¿Quieres decir, tus ancestros estaban antes de los caballos? No, yo estaba en esta tierra antes que los caballos. ¡Ustedes, jefes derrotados! No me falten al respeto, se los advierto. Voy a matar a muchos Wasichu. ¿Cómo? Yo soy Wichasa Wonkan. Yo tengo la medicina del coyote. Vi a la mujer que ustedes vieron. ¿Ella habló con usted? Sí, ¿Es Dakota? no por nacimiento. Pero era solo una niña cuando los Dakota la acogieron. ¿Y por qué tiene esa apariencia? Es del pueblo de los árboles. ¿El pueblo de los árboles? Sí, ha habido gente de los árboles aquí mucho antes que los guachitos. ¿Por qué les llaman pueblo de los árboles? Porque ellos son del bosque. ¿Ellos viven en tiendas de campaña? Creo que viven en chozas, pero nunca he visto una. ¿Qué fue lo que dijo cuando ella habló con usted? Dijo que hay muchos soldados atravesando el bosque ahora. ¿Qué están haciendo allí? Ella no sabe. Hablaré con otro jefe y lo averiguaré. Durante los días siguientes, la expedición serpenteó a través de la meseta de Missouri, cubriendo 90 millas de campo ondulante y cubierto de hierba, salpicado de docenas de lagos salados y en mal estado. Siguieron las señales dejadas por los Sioux. Recibí noticias, general. Los Sioux han dejado el área del Lago del Diablo, se dirigen al oeste hacia el Missouri. ¡Maldición! Llegamos tarde. ¿Estaba su jefe con ellos? No sabemos. Vamos a ir tras él. ¿Cuánto tiempo de ventaja tiene? Unos días o una semana. Está bien, lo atraparemos. Tenemos que movernos rápido. Dejaré aquí todo el equipo no esencial para la marcha. Tomaré la mitad de los hombres y partiré. Vamos, coronel. América Británica. Soy Voz Roja de los Santee Dakota. Deseo hablar con el hombre que lidera al pueblo británico. Soy el gobernador de estos territorios. ¿Qué es lo que quiere un jefe de los Santee Dakota de mí? Venimos a ofrecer paz y amistad a todos en la tierra de la abuela. Pero con los americanos lucharemos hasta la muerte. Ahora estamos luchando con la soga al cuello. Les he explicado ya a otros Dakota nuestras dificultades para ofrecerles ayuda. Usted debe escucharme. Cuando necesitaron la ayuda del pueblo Dakota para luchar contra los estadounidenses, los ayudamos. Ahora son los Dakota quienes necesitan ayuda. Quizás tenga un lugar donde podamos estar a salvo. La reina está muy agradecida por la gran ayuda que nuestros amigos rojos nos han proporcionado. Pero no podemos ayudarlos ahora. Hay un equilibrio delicado que tenemos con los americanos.
¿Qué quiere decir? Hay algunas personas en Minnesota que desean expandirse, anexando tierras que pertenecen a la Hudson's Bay Company en Canadá. Nosotros no podemos permitirles entrar a Canadá. Perseguirlos a ustedes hasta aquí solo les daría una excusa para entrar a Canadá. Podrían no irse. Entonces, denos armas y municiones. Por la misma razón que ya le expliqué, no podemos hacer eso. Solo les daría una excusa para invadirnos. Estoy seguro de que puede entender nuestra situación. ¿Podría al menos escribir una carta al general Sibley? Mire si puede traer la paz entre nosotros. Entregamos a nuestros prisioneros. Solo entregaremos a los de él. Eso lo puedo hacer. También informaré que no hubo disturbios mientras ustedes estuvieron aquí. Ustedes se van a ir, ¿verdad? Escriba la carta y enseguida nos iremos. Regresaremos a Pembina. Hecho. No tendrán ningún problema por mi parte. Pero tengan mucho cuidado con los Cree, los Ojibwe y los Metis. Ellos quieren que ustedes se vayan. Excelente, gobernador. Enviarlos de vuelta a la frontera. Pequeño Cuervo no tendrá más opción que regresar a Minnesota. Los federales estarán muy ocupados, exactamente como planeamos. Dejar que escapen a la América británica le quitaría presión a Lincoln. General Pike, no me gusta involucrarme en todos estos asuntos de espías y demás. No soy un espía, gobernador. Soy el jefe de operaciones encubiertas de los Estados Confederados de América. Los títulos no cambian la misión, señor. Incitar a los indios, detener guerras a lo largo de su frontera. ¿No es eso su responsabilidad? Innovador, ¿no? Tuvimos un muy buen comienzo en Minnesota. Pero nuestro agente se enamoró y se arrepintió. Al menos mantuvimos a los chicos de Minnesota luchando en Minnesota y trajimos más del este. ¿A dónde va después de aquí? Al sur, al oeste. Realmente no importa. Allí también hay indios que necesitan ser, como decirlo, animados. La gente dice algunas cosas sobre usted, General Pike. ¿Qué tipo de cosas? Que usted adora a Satanás. Pertenece a algo llamado los Illuminati y habla de un nuevo orden mundial. Vaya, gobernador, me parece que usted ha oído muchas cosas. Sería mejor si no tomara en serio esas habladurías. Podría no ser saludable. Solo estoy diciendo, mi intención no era ofenderlo. Bueno, gobernador, ya debo regresar al soleado sur. Recuerde, no hay ayuda para Cuervo Pequeño. ¿Está claro? Lo estás haciendo bien, Itzalia. Estoy enseñando a Sonta. Aprende bastante rápido. No sabía que podías construir Tomahawks. Construiré uno para ti y para cada guerrero. Muy bien. ¿Sabes cuándo es que regresará Voz Roja? Creo que está buscando en la tierra natal. ¿Caballos? ¿Cómo lo sabes? Todo el mundo habla de caballos. Es bueno que aún tengas el tuyo. Moriría antes de entregarlo. Debes cuidar mucho a tus caballos. Él me hace montar el mío, no el suyo. ¿Así que tienes tu propio caballo? Él está aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo. Espero que tu hija tenga su caballo algún día. Quizás Voz Roja regrese con caballos. Quizás. ¿Ves algo? Esa es la mujer de la que te hablé. Estaba cerca de nuestra casa. Es del pueblo de los árboles, como pensé.
Esa mujer tiene medicina y no le gusta hablar mucho. Buen día. Veloxi, Sí, señor. ¿por qué te llaman Veloxi? Porque soy de Veloxi. ¿Mississippi? Sí, señor. ¿Por qué no estás con los confederados? Porque no podría luchar contra ellos. Casi tiene sentido, chico. En realidad, mi familia vino del norte, mucho antes de la guerra. Mississippi es un estado muy antiguo. Fue uno de los primeros en unirse a la Unión. Sargento, ¿acaso le pedí una lección de historia? No, señor. Pues céntrese en la tarea. ¿Qué crees que está haciendo ahí dentro? ¿Cerveza? Sí, eso pienso. ¿Vio las hachas de guerra? ¿Dónde? Ellas las están limpiando. Ok. Sí. Se están preparando para algo. Madre. Sí, Sonta. Tuve una pesadilla anoche sobre los soldados. ¿Qué pasa con los soldados? Los soldados regresaron y lastimaron a los Dakota. Pero ellos se fueron. Están lejos de aquí. Madre, ¿estás segura? Por supuesto que sí. Pero, ¿por qué tú lo... ¿Puedo tener su atención? Por favor. Tengo entendido que esta era una aldea de comerciantes de pieles y que ahora es la aldea de Voz Roja. Necesito saber si eso es verdad o no es verdad. Ninguno de ustedes está en problemas. No los buscamos a ustedes. Estamos buscando al jefe Voz Roja. A Pequeño Cuervo y a todos los otros jefes que huyeron de Minnesota. Solo necesito una persona que me diga dónde está su jefe. ¿Nadie? Solo necesito una persona que sea honesta conmigo y que me diga dónde está su jefe. Todavía nadie, ¿eh? Una última vez. ¿Quién es el jefe de ustedes? Voz Roja. Bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos a la única persona honesta en todo el territorio de Dakota. ¿Y cuál es tu nombre, señorita? Su nombre es Sonta. Bueno, Sonta, dime dónde está. Ella no sabe dónde está. Entonces tú, dime dónde está. Nosotras no sabemos dónde está. Por favor, no. Esta es tu última oportunidad.
Esta es su última oportunidad. Él se fue y todavía no ha regresado. Washishu Hishasha Nasesheya Nitekea. Ella me está diciendo que soy un terrible hombre blanco, que voy a arder y morir. No tenía que ser así. Lo intenté. Sí, señor, hizo todo lo que pudo. No fue su culpa, señor. Tú vivirás para contar la historia. Escúchame, por favor. Debes atender a tus muertos. Ellos deben ir a Huacantanca. Fuerte Thompson, territorio de Dakota. Te lo advierto. Esto está cargado y podrías estar muerta en 10 segundos. No traigo armas conmigo. No tengo intención de hacerte daño. ¿Puedo sentarme? Ha sido un largo día, India. ¿Qué quieres? Lo único que quiero es conversar con usted. En caso de que no lo sepas, ya hemos terminado de hablar con los indios Dakota. Tengo la opinión de que el diálogo entre dos tribus en guerra siempre es valioso. Escucha. La oficina del general Sibley está al lado. ¿Por qué no vas a molestarlo a él? Nosotros somos conscientes de que Sibley no es un verdadero general. ¿Por qué dice eso? El gobernador Ramsey fue quien lo trajo. Usted es el verdadero guerrero. ¿Por qué eso haría una diferencia para alguien como tú? Su experiencia en batalla le ha dado una comprensión diferente a la que el general Sibley pueda tener. Está bien. Eso es muy perspicaz. Se lo preguntaré de nuevo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Usted es consciente de que sus hombres atacaron varias aldeas dakotas indefensas la semana pasada? Sí, por supuesto que soy consciente de eso. Yo lo ordené. Solamente había mujeres y niños en esas aldeas. Todos ellos fueron masacrados por sus hombres. Dígame, ¿dónde estaban los hombres Dakota
que viven en esas aldeas. Estaban buscando caballos. Y cuando encuentren esos caballos y regresen, seguramente nos van a atacar. General, nosotros necesitamos esos caballos para cosechar nuestros cultivos. De lo contrario, los Dakota van a morir de hambre, otra vez. Varios residentes de esa aldea de la que usted habla fueron vistos creando armas, hachas de guerra, lanzas, etc. Nosotros debemos ser capaces de defendernos de los animales salvajes y... Permítame recordarle que la masacre de mujeres y niños no la iniciaron precisamente mis soldados. Esta guerra fue iniciada por los indios Dakota. Como sea, comenzó. Y debe terminar. De lo contrario, usted y sus hombres pronto se quedarán sin gente a la que matar. Pues en ese caso, habríamos alcanzado el objetivo del gobernador Ramsey. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? El objetivo declarado del gobernador Ramsey, que ahora es mi orden vigente y la orden de mi ejército, es la exterminación completa de todos los indios Dakota que vinieron del área central de Minnesota. Ahora hay muy mala sangre entre nuestros dos pueblos. Si ese objetivo, como usted llama al exterminio, no cambia, habrá muy mala sangre entre nuestros pueblos por cientos de años. Que así sea. Abuelo, nosotros quisiéramos hablar con usted. Los escucho. ¿A usted le gusta este lugar? ¿Este lugar? ¿Te refieres a esta casa? No, nos referimos a toda el área. Claro, es nuestra tierra natal. Pero este no es nuestro hogar. Con el tiempo se sentirá como tal. Bueno, ¿y por qué nosotros tenemos que ir a la escuela Huachito? Ahí aprenderán muchas cosas que les ayudarán. Los otros estudiantes no nos quieren. Bueno, ¿por qué dices eso? Nos miran de forma extraña. Ni siquiera nos hablan. Lo harán. No lo creo. Nos culpan a nosotros por la guerra. ¿Usaron esas palabras? Nos dijeron que nosotros la comenzamos. ¿A qué se referían exactamente? ¿Saben por qué los soldados nos trajeron aquí? Fuimos obligados a venir aquí por esos soldados. ¿Nosotros comenzamos la guerra? No, esa guerra la empezaron los generales y Ramsey. General Sibley, necesito hablarle. Por supuesto, coronel. ¿Qué pasa? Señor, he visto a una mujer Lakota merodeando por el campamento. ¿Ella está molestando a las tropas? No que yo sepa, señor. Entonces, ¿qué le preocupa? No parece ser como los otros Lakota que hemos visto. Es por su forma de vestir. Es muy inusual. Me preguntaba si con su experiencia previa como comerciante de pieles podría haberse encontrado con ella o alguien parecido y podría identificar a qué tribu pertenecía. Voy a mirar a ver. ¿Alguna vez ha visto a alguien como ella, señor? Sí, eso es lo que los Dakota llaman la gente de los árboles. Son muy primitivos, viven en el bosque. Es raro ver uno así a la vista. Parece que está merodeando por la tienda de comida. Me pregunto por qué. Bueno, probablemente esté robando comida, me imagino. Estoy de acuerdo. ¿Debo hacer que se vaya, señor? Si le parece bien, coronel, con permiso. General. Teniente.
¿Por qué tenemos hombres en el campo de batalla cuando el combate aún no ha comenzado? ¡Alto! ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Tenemos suerte de que aún tengamos nuestros caballos. ¿Cuándo dijo Voz Roja que podríamos conseguir más? Él está en eso. Los soldados se llevaron a muchos de ellos. Los jefes son los que nos metieron en este lío. No, el gobierno hizo eso. Entonces el gobierno nos empujó aquí. No teníamos que venir aquí. Mi padre era Dakota. Los Dakotas son mi gente. ¿Ves algo? Creo que nos están observando. ¿Conoces a esta mujer? Es Kiota, del pueblo de los árboles. ¿Pueblo de los árboles? Nunca he visto uno. Ven y siéntate con nosotros, Kiota. Qué bueno verte, Kiota. ¿Traes noticias? No son buenas. Esas son las únicas noticias que recibimos. La aldea de Voz Roja está completamente destruida. ¿Cómo lo sabes? Lo he visto. ¿Soldados? Sí. ¿Ellos mataron a alguien? A todos menos a uno. ¿A dónde fueron los soldados? Al norte. Los grandes bosques, Reserva Sioux. Después de no encontrar aliados, Pequeño Cuervo y un pequeño grupo regresaron a Minnesota en busca de caballos. Dividiéndose en dos grupos, asaltaron el campo. Tomaron algunas vidas, pero no encontraron caballos. Regresaron a un punto de encuentro al norte de Hutchinson, en el condado de Meeker. Ahí, el grupo se separó, dejando a Pequeño Cuervo y a su hijo Wawinape solos. 3 de julio de 1863. ¿Dónde estás, Herman? Madre ha estado trabajando como una esclava todo el día. Más vale que entres. Lárguense de una maldita vez de mi tierra. Herman, dije que la cena está en la mesa. Más te vale que entres. Aléjense de Mary. ¿Qué demonios creen que están haciendo aquí? ¿A quién le gritas, Herman? Salgan de mi tierra antes de que los vuelen pedazos. Solo parecen unos indios recogiendo bayas, Herman. ¿Por qué no los dejas en paz? Seguro se van pronto. ¿Te voy a dar el tiempo que me tome contar hasta 3 o te voy a dar plomo? No lo harás, Herman Lundberg. Si terminas matando a alguien, tú mismo llevarás ese cuerpo al centro. ¿Me entendiste? 1. No hagas el ridículo. ¿Sabes lo que me parece a mí? Solo lo vi una vez en Redwood, pero creo que es Pequeño Cuervo. 2. Espera. ¿No escuché que había una recompensa por él? 3. Deja de disparar, Herman. Vas a hacer que ellos también nos disparen y me darán a mí. Te dije que estaba hablando en serio. Herman, deja de recargar. Ahora tengo que explicarle a nuestra madre a qué vienen esos disparos. Les di una oportunidad, malditos. Mamá se va a enojar porque la cena se enfría. No lo creo. Mira lo que has hecho. Acabo de conseguir la cantidad de $300.
Territorio de Dakota. Tarde del 27 de julio. El ejército de Sibley continuó tras la huida de los Dakota. Tuvieron escaramuzas con ellos en Dead Buffalo Lake el 26 de julio y en Stony Lake el 28 de julio, donde los Dakota se unieron a los guerreros Tetón bajo el mando de un joven jefe toro sentado. Mataron a Weiser, señor. Yo digo que le ayudemos. Quizás Stan y Buffalo aún quieran rendirse. Ahora no. Se dirige de nuevo a esa colina. Quiero que los 6 al mando de Crooks y los 7 con Marshall se unan a la caballería de McPhail, formen un largo piquete y barran Big Mountain, apoyados por la artillería de Jones.
Yo digo que se rendirán. Me reuniré con usted en Búfalo. Si están dispuestos a rendirse, yo iré a su encuentro. No sería prudente, señor. ¿Por qué lo dice? Bueno, uno me hizo una advertencia. No todos quieren la paz. Entonces me quedaré aquí. Vaya usted a encontrarse con él. Si parece que realmente va a rendirse, envíe un mensajero por mí. Hombres han marchado casi 600 millas desde St. Paul. Las poderosas bandas de Dakotas han sucumbido a su valor y han elegido huir por seguridad. Hemos empujado a los Dakota al lado oeste del río Missouri. Así que, por la presente, declaro esta campaña un éxito total. Además, hemos recibido informes aún no confirmados de que Pequeño Cuervo ha sido asesinado cerca de Hutchison, y le ruego a Dios que sea cierto. ¡Adelante! ¡Marchen! Tengo una misión para usted. El general Sully debía reunirse con nosotros aquí, pero está río abajo. Quisiera que enviara a un mensajero para que lo encuentre y lo actualice sobre la situación. Sabía que iba a ser un buen día. Es tan bueno verte, esposa. Espero que te quedes. Sí. Esta parece ser una casa interesante. Sí, muchas personas aquí viven en casas así. Dicen que el calor del fuego nunca se va. Tendrás que mostrármelo. Esposo, en el camino me detuve y hablé con alguien. ¿Con quién? Una mujer blanca. Tiene un rancho en Dakota. ¿Conoces a esa mujer? Me dijeron que la visitara. Está haciendo cosas buenas por los Dakota. ¿Cuál es su nombre? Albie Collins. No conozco a ninguna Albie Collins. Quiere que trabaje con ella en una escuela para niños Dakota. ¿Una escuela dirigida por blancos? Algunos blancos, algunos Dakota. Ella quiere hablar contigo. Estoy seguro de que podemos arreglar eso. ¿Quería vernos, abuelo? Sí. Tengo malas noticias de Minnesota. Pequeño Cuervo está muerto. ¿Soldados? No creemos que fueran ellos. Me agradaba Pequeño Cuervo. ¿Por qué regresó a Minnesota? Trataba de conseguir caballos. ¿Por qué necesitamos más caballos si no estamos en guerra? Eso fue muy peligroso. Ramsey ha formado una milicia de 2000 hombres ¿Por qué? para atacar Dakota Hill mientras todavía estamos débiles por la lucha. Y hay más. Los generales se están uniendo con otros 1000 soldados. ¿Qué vamos a hacer, abuelo? Nuestra lucha con los soldados fue buena. Todos los Dakotas lucharon bien. Sin embargo, el ejército recibió refuerzos. ¿Cuántos? Muchos soldados. ¿Todavía se dirigen al norte? Sí.
¿Está Pequeño Cuervo y sus guerreros con su gente? Me parece que no. Muchísimos Dakota. La mayoría seguro son mujeres y niños. Sí. No tienen a nadie que los proteja. Puedes apostar a que el ejército no se detendrá. ¿Sabes a dónde van? Whitestone. Dios mío, es un largo camino. Será toda la noche y todo el día. Y otra noche. Entonces debemos ir. Sin dudas, yo voy a ir. Solo es cuestión de si quieren ir conmigo. Whitestone Hill, territorio de Dakota, 3 de septiembre de 1863.
¿Quería verme, señor? Me dijeron que hay problemas en el campo. Así es, señor. Encontramos unas 200 toneladas de carne seca de búfalo. 200 libras de carne de búfalo solo para dispersarla. Sí, señor. No 200 libras, 200 toneladas. ¿Usted me está tratando de decir que encontraron 400.000 libras de carne de búfalo en el campo? Algo así, sí, señor. ¿Por qué cree que hay tanta? Quizás la estaban preparando para el próximo año. De hecho, la prepararon muy bien. Déjeme pensar en esto unos minutos. ¿Cuál es el otro problema? Tenemos 300 Dakota muertos allá afuera. ¿Tantos? Sí, señor. De esos Dakota muertos, ¿cuántos se podría decir que son guerreros? No muchos. Son principalmente mujeres y niños, señor. Teniente, hágame un favor y mantenga ese número entre usted y yo por ahora, ¿de acuerdo? Sí, señor. Tengo una idea. Dejen toda la carne de búfalo, las 400.000 libras completas, justo en el lugar donde está ahora. Sí, señor. Tomen los cuerpos de los Dakota y colóquenlos encima de esta carne de búfalo. Después pueden quemarlo todo sin excepción. Quémenlo todo. ¿Está seguro, señor? Kenneth, esas son mis órdenes, sí. Sí, señor. Ah, una cosa más. Esto no tiene nada que ver con lo que me has estado diciendo, pero estoy convencido de que vas a terminar yendo hacia el este junto a nosotros. ¿De vuelta a la guerra, señor? No me parece así. Ellos han estado haciendo muchas preguntas sobre ti desde Washington. ¿Me quieren en Washington? Es lo que tengo entendido. ¿Alguna idea de por qué? No tengo los detalles específicos, teniente. Bien, señor. Así que salga y prenda fuego por allá para que podamos salir de este lugar. Sí, señor. Llegamos tarde. Parece que están quemando todos los búfalos. Están quemando más que eso. Son tantos Dakotas muertos. Entonces esas personas que nos llaman antepasados, ¿cómo van a enterarse de esto? No creo que se enteren. Sí lo harán. ¿Qué puedes ver? Ellos están aquí. Veo muchísimos Dakota. No veo a nadie. No, debes verlo tú misma. Hay muchos de ellos. Están por todas partes.
Están aquí. Whitestone Hill marcó el final de la campaña de 1863 contra los indios Dakota. Sully terminó su persecución al verano siguiente. Se encontró con una gran banda de Sioux, muchos de ellos Teton, al mando de Toro Sentado. En Kildare Mountain, en el noroeste del territorio de Dakota, los valientes guerreros Sioux atacaron a Sully.